A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y el mundo. Hoy día es 12 de abril del año 2023 y empezamos esta transmisión uniendo las señales de Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba TV La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También se une Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, la Radio del Arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abacay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. Canales de televisión como Onda Digital TV, Fuego TV, Full TV y Quillabamba TV también están transmitiendo A Pensar Más con Rosa María Palacios, y también en nuestras plataformas móviles el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hay mucha noticia que comentar. Hay $1.000 millones que se han incautado ayer, 287 propiedades, 84 vehículos, 203 inmuebles. ¿Quién es el dueño de todo esto? Joaquín Ramírez. Rosa María, ¿cómo estás? Hay bastante que analizar de este tema. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, televidentes, a todos los que nos siguen por las plataformas de streaming. Hay mucho que contar el día de hoy, pero vamos a empezar, por supuesto, con nuestros auspiciadores. Nosotros no tenemos $1.000 millones, pero sí tenemos 1.000 millones de personas que nos quieren. ¡Qué horror! $1.000 millones. Vamos a ir sobre eso un instante. Muy bien, comenzamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Urbánica, diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o 998-999-201. Y finalmente, ¿cansado de perder horas en la gestión de tus procesos contables, administrativos y financieros? Simplifica tus procesos y ahorra tiempo y dinero con ERP Contanet, el sistema 100% peruano que llevará a tu empresa al siguiente nivel. Visita www.contaperuglobal.com o llama al 914-749057. Muy bien, y obviamente vamos a empezar por lo que fue noticia ayer y va a seguir siendo noticia durante mucho tiempo. Temprano, mientras estábamos trabajando en este programa y en el que sigue, yo tengo aquí un monitor prendido y veía que en efecto había en ese momento se decía allanamiento. Después vamos a explicar la diferencia. En la Universidad de las Peruanas. Supuse que era una investigación por la tesis de la fiscal de la Nación, ¿no es cierto? Que se supone está en investigación su pérdida y desaparición. Pero concluido los programas, caímos en cuenta que no se trataba de eso. Se trataba de un operativo gigantesco que motivó luego una conferencia de prensa donde participó el ministro del Interior y el ministro de Justicia. ¿De qué se trata todo esto? Es bastante complicado, de verdad, no es fácil de entender y por eso hay que tener mucha paciencia y estar muy atento porque hay que irse atrás, muchos años atrás, en una historia que tiene mucho tiempo. Pero primero vamos a aclarar algunos conceptos legales para que no los mareen.
Ayer el juez, no el fiscal pide, el juez autoriza, el juez autorizó la incautación de bienes muebles e inmuebles. 295 suman los inmuebles y los muebles. Los muebles son automóviles, aeronaves, etc. Que suman, de acuerdo a lo señalado por el ministro de Justicia, un aproximado de 1.000 millones de dólares. Es una fortuna inmensa, inmensa, no es poco dinero. No estamos hablando de una estafa, ¿no es cierto? No, 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 estamos hablando de un patrimonio lavado, porque esa es la acusación. La acusación es lavado de activos. Y estos bienes incautados, repito, no embargados, incautados, son el objeto del delito. Cuando yo embargo, ¿no es cierto?, establezco que hay una serie de bienes que van a servir para pagar la reparación civil del Estado. Yo te embargo tu casa para asegurar el pago de la reparación civil, embargo tus cuentas bancarias para asegurar el pago de la reparación civil. Esto no es un embargo, esto es una incautación, que es lo más grave que puede haber en un proceso. ¿Por qué? Porque es la pérdida total del dominio del bien. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Hay un operativo y se descubre que hay un carro robado. El carro ha sido robado. ¿Qué hace la policía? ¿Lo embarga? No, lo incauta, porque ese carro ha sido objeto de delito. Y luego dispone de él. Si no encuentra a su legítimo propietario, va a tener que tomar una disposición sobre ese carro. ¿Se dan cuenta? Una cosa es embargar una casa, otra cosa es incautar una casa. Si yo incauto la casa es porque presumo que esa casa es parte del botín. ¿Ok? El botín no paga la reparación civil. Le encuentran, no sé, 200 millones de dólares a Montesinos en cuentas en Suiza. El Estado peruano incauta ese dinero. No lo embarga, lo incauta. Es el botín. Eso no sirve para pagar reparación civil. Pero esos bienes sí pasan a dominio del Estado. El juez determina a dónde pasan. Y ayer el juez ha determinado que todos estos bienes pasan al PRONAVI, que es un programa nacional de bienes incautados. Y esos bienes incautados, después de un tiempo, están administrados por el PRONAVI, después de un tiempo pasan a remate. Y con el dinero percibido, PRONAVI hace una serie de acciones de apoyo al sistema de justicia, al sistema policial, al sistema fiscal, etc. Entonces, lo que hemos visto ayer es una operación de incautación que no tiene precedentes en la historia del Perú. Nunca se han incautado activos por 1.000 millones de dólares, ni a Odebrecht. ¿Ya? Estamos hablando de una cosa para los estándares peruanos gigantesca. Yo no entiendo por qué esto no es la única noticia de la que estamos hablando. En fin. Y de ahí vienen varias historias que tenemos que contar hoy. Entonces quiero que se entienda bien. Estamos hablando de incautación. Yo ayer repetía, ¿es incautación? Sí, me decían, ¿incautación? Incautación. No es embargo, es incautación. Entonces, la justicia hoy presume que todos estos bienes son un botín. Presume entonces que todas las sedes de la Universidad Alas Peruanas son parte del botín. Y que hay que incautarlas ¿para qué? Para que no sean transformadas nuevamente y que en el tracto de estas transformaciones estos bienes se pierdan. Si yo vendo, dispongo, ¿no es cierto?, ese dinero lo oculto, ya no puedo incautar. Entonces congelas una situación. ¿Se puede apelar la medida? Por supuesto que se puede apelar la medida. Y ahí la Universidad de las Peruanas tendrá que defender su mejor derecho.
pero ya estamos con los bienes inmovilizados. Y acá tenemos que contar una larga historia donde la justicia tiene que discernir qué cosa es fruto de lavado y qué no. En este momento el mensaje es, no podemos sino presumir que todos los bienes de Alas Peruanas están maculados, manchados, porque han sido producto de actividades de lavado. Ese es el mensaje hoy a los denunciados. Vamos a ir por partes y cucharadas en la larga historia. Como ustedes saben, a fines de los 90, el señor Fidel Ramírez, hoy difunto, asume el control de la Universidad Alas Peruanas. Y lo asume poniendo de lado, postergando a los dueños de la cooperativa Alas Peruanas. La cooperativa Alas Peruanas era una cooperativa de personal de la Fuerza Aérea Peruana que tiene primero un instituto y luego una universidad. Como sociedad anónima, y Fidel Ramírez ve ahí una oportunidad de negocio. Desplaza a los fundadores de la cooperativa y asume poco a poco el control absoluto de la universidad, al punto que transfiere acciones de la universidad a sí mismo y a sus familiares para hacerse de la propiedad de la universidad. Durante el transcurso de todos los años en que tiene control de Alas Peruanas, es decir, del 98-99 hasta el 2019, 20 años, incorpora a personas de su entorno familiar en un esquema de lavado de activos. Esa es la hipótesis. Y una de las personas centrales en este esquema es el señor Joaquín Ramírez. ¿Por qué se habla de un esquema de lavado de activos? Porque, a ver, es como un sifón. El señor Fidel Ramírez se le acusa de sifonear plata de Alas Peruanas hacia otros negocios particulares, cuyo testaferro central es el señor Joaquín Ramírez. ¿Y cómo sifoneas plata? Hay varias modalidades que están descritas en toda la investigación fiscal que hay hasta ahora. Modalidades en las que participa en algunos momentos durante este tracto de tiempo el mismísimo Joaquín Ramírez y otros miembros de su familia y otras personas terceras. Después vamos a ir al tema de Keiko Fujimori, pero quedémonos primero en esta investigación. Entonces, voy a poner algunos ejemplos clásicos de lo que se hace. Sobrevaloración de inmuebles. Entonces, yo, señor Fidel Ramírez, soy representante de Alas Peruanas y digo, vamos a comprar ese inmueble para que sea sede de nuestra universidad. Muy bien. Y el inmueble vale, en realidad, su precio de mercado, por ponerles un ejemplo, es $1 millón. Pero Alas Peruanas lo compra en $2 millones. ¿Pero por qué? Ustedes dicen ya, ¿y dónde está el lavado? Han pagado un sobreprecio. Porque el vendedor tiene un pacto por el cual le pagan el $1 millón que él pedía y el otro $1 millón sale directamente para el señor Fidel Ramírez. Ese es un esquema, estoy poniendo un ejemplo. Entonces, yo compro sobrevalorado, pacto con el vendedor, el vendedor recibe el precio que ha pedido y el remanente se me entrega a mí y yo lo derivo ¿a qué? A una empresa fachada, con un aporte de capital de los socios, que compra otro inmueble, que invierte en otro lugar, etc. Y lo haces a la inversa también. ¿No es cierto? Se acusa al señor, por ejemplo, Joaquín Ramírez, de haber comprado un inmueble aparentemente en $100,000 y venderlo después en $12 millones, 7 años después. Y cosas por el estilo. Son estratagemas para ocultar un dinero que en el fondo sale de un solo lugar. En este caso específico, de los 140.000 alumnos que tenía Alas Peruanas. Y eso explica por qué Alas Peruanas no tiene un campus respetable, digamos, si quieren ustedes, en comparación con la César Vallejo, por ejemplo, ¿no? Que sí invierte en sus propios inmuebles. Acá no, son
casas grandes, búnkers, ¿no? Jesús María, etcétera, que se van repartiendo por toda la ciudad de Lima y por varias ciudades del país. Pero uno se da cuenta que son inversiones que no reflejan la cantidad de dinero recaudado por la universidad. En el año 2019 muere Fidel Ramírez y los verdaderos dueños de Alas Peruanas deciden contratar una auditoría de primer nivel y descubren que han sido sistemáticamente robados y estafados por la familia Ramírez. Los denuncian judicialmente, establecen un proceso por el cual separan la propiedad de la universidad, les quitan las acciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué además? Porque Alas Peruanas tenía que licenciarse y con ese esquema no se iba a licenciar nunca, porque no sabes la verdad quién es propietario, no sabes a quién pertenecen los inmuebles. Entonces, hay una división clarísima a partir del año, digamos, 2020. Empieza la pandemia y Alas Peruanas piensa que con esta división va a lograr un licenciamiento que no había llegado en ningún momento porque no tenía las condiciones mínimas para ser universidad. Y se defendía, por supuesto, diciendo, tengo 120.000 estudiantes, a mí no me pueden cerrar. Lamentablemente, sus inmuebles están maculados. Son producto de operaciones de lavado. Ese es el problema que tiene, digamos, si es que la cooperativa actúa de buena fe, ese es un problema que tiene que liquidar inmueble por inmueble y demostrar el origen de cada uno de los bienes. Ayer el abogado de la Universidad de las Peruanas apareció con Jaime Chincha y la verdad es que cada minuto que hablaba me parecía más culpable. Había estado haciendo el trabajo de la fiscalía. Se puso a hablar de los caviares, de tus amigos de la SUNEDU, Entonces yo ya comencé a entender que de repente esta división entre las peruanas y la familia Ramírez podría ser también una simulación, por el discurso político de su abogado. Termina la entrevista diciéndole, claro, esto no le va a gustar a tus amigos de la ex SUNEDU. Jaime Chincha le dice, ¿cuál es amigo? ¿No? Lo lógico, un patán. Pero la asertividad del abogado devela que, claro, lo que hoy sabemos, el asalto a SUNEDU tenía 1.000 millones de razones detrás, pues. Estamos hablando de inmensos patrimonios que han luchado a pie firme para desmantelar el sistema de supervisión universitaria, con el concurso de este Congreso y de este Tribunal Constitucional, no hay que olvidarlo. Caviar se ha convertido ahora en jerga canera. La gente de la cárcel dice caviar. Anoche salió un comunicado de Fuerza Popular, porque el otro tema es Fuerza Popular. La hipótesis fiscal es que durante el tiempo, ahí tenemos el comunicado, la hipótesis fiscal es que durante el tiempo en que Joaquín Ramírez se vincula a Fuerza Popular y llega a ser su secretario general, todos los aportes que hace la Casa de Bucaré, dinero, camionetas, etcétera, proceden de dinero maculado también. Es decir, de la apropiación ilegal de dineros de Alas Peruanas. Y como tienen esa fuente, toda la donación está manchada. Tienen que probar que Keiko Fujimori sabía o podía suponer que tal mancha existía. En lavado es muy importante que el receptor del bien lavado sepa o pueda suponer que la donación proviene de bienes obtenidos por una actividad delincuencial. Evidentemente, la defensa de Keiko Fujimori va a ser, nosotros no sabíamos nada, y apenas tuvimos conocimiento, separamos al señor Ramírez del partido, lo cual es verdad. Y vamos a recordar un incidente que es muy importante en la campaña del 2016. En la campaña del 2016,
Gerardo Reyes, un extraordinario periodista, premio Pulitzer, Univisión en Miami, consigue el testimonio de un informante de la DEA o de alguien que dice ser informante de la DEA, señalando que Joaquín Ramírez, el mismo Joaquín Ramírez, lo había visitado en los Estados Unidos porque él era piloto y le había además hecho una exhibición de su departamento, sus bienes, su patrimonio en la ciudad de Miami, y habían tenido una conversación que él logra grabar y entregar a la DEA. Y en esa conversación, Joaquín Ramírez dice que ha lavado 15 millones de dólares en grifos para la campaña de Keiko Fujimori. Y esto se conoce 3 semanas antes en Cuarto Poder, dirigido entonces por Clara Elvira Ospina, 3 semanas antes de las elecciones. Y se arma un escándalo enorme, donde Keiko Fujimori aparece en medio de la transmisión, tira el teléfono, después vuelve a llamar, dice que se iba a contestar preguntas, donde Gerardo Reyes va a las oficinas de la DEA y en la puerta sale la vocera y les dice sobre Joaquín Ramírez que la DEA tiene una ongoing investigation. ¿Eso qué quiere decir? Una investigación en curso. La DEA. ¿Por qué? Porque Joaquín Ramírez quería comprar un avión. Ongoing investigation. Luego, un programa de televisión que ya no existe, de Panamericana, edita una entrevista con el señor Jesús Vázquez, así se llama el informante, y modifica lo que él dice. Y es una modificación manifiestamente burda, para decir que no había dicho lo que sí había dicho. Él mismo sale a desmentirla. Todo esto queda completamente desfigurado, y esto ya es una semana antes de las elecciones. Esto afectó profundamente la campaña de Keiko Fujimori al punto que perdió. Estamos hablando del 2016. Luego, le piden a Joaquín Ramírez que deje el cargo de secretario general y suspenden temporalmente su militancia. Nunca más regresa. Nunca más regresa. Pero su hermano, Osías Ramírez, había sido elegido en ese momento, como lo fue Joaquín Ramírez, que fue congresista de Fuerza Popular en el Congreso. Y es congresista de Fuerza Popular hasta que el Congreso se disuelve en el 2019. También está comprendido en la investigación fiscal. Por esa razón, la Fiscalía en su organigrama, en la hipótesis que tiene, señala que hay un brazo político que se manifiesta en Keiko Fujimori, Fuerza Popular y Pierre Figari, el entonces asesor de Keiko Fujimori. Esa es la hipótesis fiscal, no se ha probado nada. Obviamente han sacado un comunicado deslindando toda responsabilidad. El señor Ramírez no es nuestro militante hace muchos años, 2016, su hermano 2019, hace 4 años, no tan lejos. Y sí, tiene un párrafo final el comunicado donde hay una amenaza directa a la señora Boluarte. Directísima. Y ahí se mezclan, obviamente, todos los juegos, ¿no? Porque es, oye, nosotros estamos apoyándote. ¿Qué te pasa? ¿Cómo nos sacas esto? Como si la fiscalía que investiga este caso tuviera relación alguna con Dina Boluarte. Muchos sospechamos que la fiscalía que investiga este caso no había informado ni siquiera a la fiscal de la Nación. Y ha actuado autónomamente ayer, eso sí, con apoyo de la Policía Nacional, porque tú no puedes incautar lo que han incautado ayer sin apoyo de la Fiscalía Nacional, de la Policía Nacional. Y se les ha completado un plazo, que nadie los engañe, de 30 días adicionales para completar la incautación. Estamos hablando de 295 bienes, hay que hacer actas de recepción de todas las cosas que se han incautado. Por eso ayer el ministro del Interior y el ministro de Justicia tuvieron que salir a hablar. Algunos, incluso lo dice el comunicado de Fuerza Popular, dicen que han adelantado opinión. No han adelantado opinión, ellos pueden opinar lo que les dé la gana. ¿Por qué? Porque no son los jueces. Los únicos que no pueden adelantar opinión son los jueces.
no los ministros. No hay delito de opinión. Lean la Constitución, por el amor de Dios. He visto de esas conferencias muchas veces. Caso Sánchez Paredes. En ese estuvo Alan García presente, ¿eh? Y era presidente. Caso Montesinos, en fin, varios. De grandes casos, caso Orellana, grandes casos de corrupción. Pero estamos hablando de la incautación de $1.000 millones. Digamos, no es poca cosa, como para que la gente diga, no, pero para que una conferencia de prensa, por Dios, es la incautación más grande de activos ilícitos hecha en el Perú. ¿Cómo no vas a dar una conferencia de prensa? Pues, de lo mínimo que puedes hacer. $1.000 millones. Y esto va a continuar. Anoche sucedió algo muy extraño que lo quería compartir con ustedes, porque hay que seguir hablando de esto y hay para rato. Yo expliqué varias cosas, como las estoy explicando ahora en mi Twitter, y sobre el comunicado de Fuerza Popular dije, oiga, pero ha sido su secretario general, y su hermano ha sido su congresista hasta el 2019, y él ha sido su congresista también, y ha hecho donaciones en campaña, públicamente. ¿No van a decir nada de eso? Y el que contesta es Oseas Ramírez. Y contesta con un argumento que ustedes van a notar viene desde hace unas 2 o 3 semanas siendo movilizado por una campaña de trolls y algunos periódicos como Expreso, La Razón, Willax, o sea, ya saben, siempre los mismos, ¿no? Los caviares tiemblan. Ya les he dicho, de la palabra caviar ya carga canera. Entonces, Oseas Ramírez repite lo mismo, los caviares tiemblan porque ya viene Toledo. Al hombre y a su familia le han incautado $1.000 millones y su respuesta es esa. Impresionante, pero impresionante. ¿Qué es lo que pretende hacer el señor Ramírez y sus familiares? Y lo pretendió hacer el abogado de Alas Peruanas también, con la misma estrategia, con lo cual ya no te das cuenta si es abogado de Alas Peruanas o es abogado de los Ramírez. Ya viene Toledo y va a hablar, y va a echar a PPK, a Zavala, a Chicho Mome, a Gorriti. De verdad, eso es su mejor argumento. A ver, el señor Alejandro Toledo se fue hace, 7 años del Perú. Y dejó de ser presidente hace 17 años. Casi cualquier cosa que haya hecho que no sea lavado de activos y colusión ha prescrito. Para empezar. O sea, no hay nada de qué acusar. Puedes inventarte el cuento que quieras. El señor es mitómano, ya lo sabemos. ¿Por qué no ha mentido más sobre sus supuestos enemigos políticos desde Estados Unidos? Porque probablemente no tiene nada que probar. Y no puede sino mentir. No tiene nada que decir, pues. ¿Qué va a decir? Y nuevamente, el señor Oseas Ramírez en su tuit dice que le regalaron a América Televisión al comercio de la República, a la familia Mome, a la familia Mero Quesada. Esa es una gran mentira que tiene un origen evidentemente siniestro, pero que fue levantada durante el gobierno de Alan García. Y en esa época yo trabajaba en América Televisión y tenía toda la documentación, porque me aseguré de tener toda la documentación antes de aceptar el trabajo en el 2004. Yo tenía en mi archivo la documentación de una serie de actividades que se realizaron para poder pagar el canal. O sea, la rotativa del comercio se prendó para poder pagar el canal. ¿Cuál regalo? Cuando la junta de deudores, perdón, de acreedores de América Televisión se reúne en Indecopi, porque la empresa estaba quebrada y debía entre el Estado peruano, la SUNAT, los trabajadores y Televisa y otros acreedores más de $100 millones. Eso era lo que valía, sus acreencias. Y lo que hace la República es comprar las acreencias bancarias. Las compra. Te compro tu deuda y yo te la pago. Consigo un financiamiento, tengo el dinero,
Lo pongo, te pago. América tenía también como gran acreedora a Televisa. Y el Grupo El Comercio se une con Caracol, forman Plural TV y compran las acreencias de Televisa. Como les digo, prendan las rotativas para comprarlas. Entonces, compran la creencia de Televisa, compran la creencia de la bancaria, que era muy fuerte, y hacen un plan de pagos para todos los trabajadores que se aprueba en la Junta y durante 10 años se paga hasta el último centavo de las acreencias. Los acreedores eran dueños de la empresa porque la empresa lo único que podía entregar era la empresa. Y así se compró. Esa es la historia. Yo estoy haciéndoles a brochazos, ¿ah? Hay N abogados que se pueden sentar a contarle los detalles. Entonces, ese cuento de que le regaló a América Televisión es un cuento. Lo que Toledo probablemente quería, claro, era meter su cuchara pues, en los contenidos, como lo querían todos los presidentes. Como lo han querido siempre todos los presidentes. Pero el programa que sacó la historia de las firmas falsas de Perú Posible fue Cuarto Poder en el año 2004. Así que, ¿cuál regalo? Cuando Crucillat es indultado, yo trabajaba en América Televisión. Y ahí apareció en el patio del Palacio de Gobierno Javier Velázquez Quesquén con Aurelio Pastor diciendo que iban a hacer una comisión investigadora en el Congreso para una compraventa privada tramitada en Indecopia, además. Era una amenaza. Y frente a esa amenaza, a mí me tocó la defensa del canal en televisión. Y créanme que bastó un programa para probar tras qué estaba. Así que ese cuentito, a mí me llaman, que se los cuento de nuevo porque me lo sé de memoria. No de ahora, de siempre. Por si acaso, me he tomado unos minutitos en una radio pastoral para explicar por qué siguen diciendo estupideces, porque no tienen nada más que decir. Porque ahí no hay nada. Se pueden matar diciendo que no hay nada. Y mis amigos del comercio, como dice el señor Osías Ramírez, no sé si se enteró, pero me votaron en 2011. Me votaron. ¿Ok? Así de claro. Y luego, en 2013, el actual presidente del director del comercio, que han nombrado ayer, trabajé con él un tiempo en un emprendimiento de ese sí, mi amigo Bernardo Rocarrey, que en paz descanse, Espacio 360, y él me votó también por firmar la acción de amparo que espero que hoy, muy pronto, esté en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, entre gitanos no nos vamos a leer las cartas, cuenten el cuentito bien contado, pues. Pero las amenazas del señor Osías Ramírez ayer, los insultos y las amenazas, me permitieron encontrar una línea de argumentación idéntica a la de varios actores en esta historia. Que son los que atacan a SUNEDU, a la ex SUNEDU, por supuesto, que son los mismos que han asaltado SUNEDU, que son los mismos que tenían como plan abrir matrículas, por ejemplo, en Alas Peruanas. Ahora, ¿cómo vas a abrir la matrícula en Alas Peruanas si no tienes inmuebles? Acá hay un plan que se cayó. Pero los vamos a ver seguir operando. Esa es la historia, completita. No sé si hay alguna duda, Abel. A mí me encanta contar esa historia, así que la puedo contar varias veces. Todo está claro, Rosa María. Lo que hay es una sorpresa porque esta noticia debería ser titular de todos los medios y sin embargo no está siendo titular. Betsy Chávez es la titular. A ver, vamos a explicar una cosa. Que Betsy Chávez pueda terminar presa ya no es noticia, pues. O sea, discúlpenme, participó en un golpe de Estado, ¿no? Y hay un video de ella cargando las cosas, acomodando la mesa, o sea, por Dios. Lo único que tiene que probar la fiscalía es que va a perturbar la acción probatoria. Que a estas alturas yo creo que la fiscalía tiene mérito para hacerlo. Así que si pide 18 meses de prisión preventiva, probablemente lo consigan. ¿Cuál es la noticia? Además, no es que han conseguido 18 meses de prisión, la han solicitado. Recién. ¿Ya? Entonces, ¿eso es primera plana?
con 10.000 millones de dólares en incautaciones y con una investigación de la DEA del 2016 sobre la cual no sabemos nada. Porque la Fiscalía tiene varias hipótesis sobre el uso, ¿no es cierto?, del dinero de alas peruanas como fuente de los ilícitos que generan luego el lavado de activos. Y la investigación de la DEA ha llamado la atención, hay que decir también, que se han incautado 7 avionetas en Nazca, de una escuela de aviadores, una escuelita y un simulador donde enseñaban a volar. Enseñar a volar es un negocio lícito, ¿no? Pero si asocias un negocio lícito como enseñar a volar con 7 avionetas y un simulador con ongoing investigation en 2016 en la DEA y a Joaquín Ramírez en el medio, pero como que la cosa se complica, ¿no? No sabemos si la DEA ha encontrado algo más o no. No tenemos ni idea si hay una colaboración ahí con la Fiscalía. Lo que sí sabemos es que se han incautado bienes por 1.000 millones de dólares. Y esa es una cifra que no tiene precedentes para el Poder Judicial peruano. No, no lo hay. Yo he preguntado, ¿alguna vez se han incautado 1.000 millones? No. No. 295 bienes. Casas, carros, camionetas de lujo, camionetas de 200.000 dólares, avionetas, de todo. Ojo, el señor Joaquín Ramírez, en 2016, dio una conferencia de prensa diciendo que lo que nos molestaba a todos en Lima era que fuera un cholo con plata. Esas fueron sus palabras. Y que él había sido cobrador de combi desde los 19 años. Y una serie de oficios menores. Por eso, de cobrador de combi a multimillonario, es un camino bien largo cuando no puedes explicar cuál es el origen. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, afirmó ante la Fiscalía que las 22 empresas que había fundado en ese momento, en el momento que fue investigado, no tenían libros de contabilidad porque se le habían perdido en un taxi. Y a este señor no le pasaba nada. Decía una barbaridad como esa y era intocable. Por eso la sorpresa de ayer. Uno daba este caso como uno de tantos de absoluta impunidad en el Perú. Y sí, ha sido una sorpresa. La Fiscalía ha trabajado este tema bajo el radar durante muchos años, ha logrado hacer un inventario gigantesco de bienes y ha procedido a incautarlo. ¿Para qué? Para asegurar su investigación, porque presume que estos bienes, reitero, son el botín. No son bienes que se van a embargar para pagar una futura reparación civil. Eso ni siquiera se ha discutido. Estos bienes son el botín por el que se ha lavado activos y por lo tanto merecen una acción de incautación. Muy bien, 8:39, es larguísima toda esta explicación, es muy compleja, pero traten siempre de buscar la información básica y sobre esa ir construyendo. Todas las modalidades de blanqueo son complejas siempre. Hay empresas de fachada, hay aumentos de capital, hay compra-venta de inmuebles, a veces subvalorada, a veces sobrevalorada, para ir moviendo el dinero, ¿no es cierto?, de distintas manos, además, y de distintas actividades para que finalmente regrese a quien quiere beneficiarse de ese dinero. En este caso es una familia entera. Una familia entera. La congresista Tania Ramírez, por si acaso, no está comprendida en esta investigación, pero es hija de un primo hermano. No, ¿cómo es la historia? Es sobrina, así es lo que me han dicho, sobrina, es hija de un primo hermano de Joaquín Ramírez y es congresista de Fuerza Popular. No ha dicho una palabra sobre este tema, una palabra, muy locuaz para insultar periodistas, ¿no? Muda, ni una palabra. Congresista por Cajamarca también. Y el señor Joaquín Ramírez, ojo, hoy es autoridad, es alcalde de Cajamarca, además. Vamos a dar una pausa, pero vamos a hablar de otro tema también muy importante, que ha sido portada en estos días
y al cual queríamos dedicarle desde ayer ya algunos minutos. Estamos hablando de otro tema donde hay impunidad. El asesinato de líderes defensores ambientales en la Amazonía peruana. Una conducta impune que no tiene cuándo acabar, porque no hay una respuesta tampoco del Estado. Vamos a una pausa y volvemos con eso. Así es, vamos a la pausa, Rosa María, y volvemos con la presidenta de la Comisión, justamente de Pueblos Indígenas, pero permíteme decirte, cansado de perder horas en la gestión de tus procesos contables, administrativos y financieros. Simplifica tus procesos y ahorra tiempo y dinero con ERP Contanet, el sistema 100% peruano que llevará a tu empresa al siguiente nivel. Visita nuestra página web www.contaperuglobal.com o llama al 914-7490-57. Contanet. Pausa y retornamos. Continuamos con A Pensar Más desde Radio Santa Rosa. Rosa María ya se encuentra con la congresista María Taipe Coronado, presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Rosa María, adelante, por favor. En efecto, este fin de semana, durante la Semana Santa, se informó del asesinato de Santiago Contoricón, un dirigente histórico que dio un testimonio muy importante a la Comisión de la Verdad, relatando cómo se organizaron para defenderse de Sendero Luminoso. El dirigente estaba ahora era miembro, un líder miembro del Comité de Autodefensa de Puerto Ocopa. ¿De qué se defendían ahora? Ya no de Sendero Luminoso, sino de las mafias de la droga, de la siembra de coca y del tráfico de droga en Satipo, Junín. Pero no es el único asesinado. Ayer, el diario La República puso en portada los rostros y nombres de más de 20 dirigentes ambientales, defensores ambientales, líderes indígenas, que son asesinados con total impunidad. Y hasta ahora no hay culpables, eso es lo que nos dice el titular. Estamos hablando de casos que van del 2020 al 2023. 20 personas, ciudadanos peruanos, que actúan ahí donde no hay Estado. No hay Estado, pues, en el bosque para luchar contra la tala ilegal, para luchar contra la droga ilegal, contra la minería ilegal. Y estas personas defienden su hábitat, se organizan con su comunidad, están en la mira de mafias que los asesinan. En el acuerdo de Escazú, que se negó el Estado peruano a firmar, se negó el Congreso a firmar, había un capítulo de protección a defensores ambientales, a este tipo de personas, que voluntariamente, sin ser autoridad, asumen un liderazgo local. ¿Para qué? Para que no se destruya su hábitat y para que no prime el delito. Son gente que lucha contra el crimen organizado sin más armas que su liderazgo comunitario. Bueno, más de 20 asesinados. Estamos con la presidenta de la comisión, como ha dicho el correspondiente, para hablar de estos temas con la señora Elizabeth Taipe, porque tenemos la impresión, congresista, muchas gracias por estar con nosotros, de que estas muertes, muy buenos días, que estas muertes no van a ser investigadas. Yo no sé qué información tienen ustedes en la comisión, qué han logrado establecer con la Policía Nacional, con las fiscalías correspondientes, para establecer si estas muertes merecen o no merecen una investigación por parte del Estado. Sí, bueno, primeramente dar mis condolencias a los familiares de este líder indígena histórico realmente del señor Santiago Contoricón, quien realmente pues ha sido autoridad inclusive en diferentes gestiones, y él pues siempre ha trabajado. A ver. Congresista, tenemos problemas con su audio porque ¿Me escuchas? Se escucha sí, pero sale como un poquito lento, ¿no?
entrecortado y lento. Entonces vamos a pedirle a su equipo técnico a ver si nos la puede mejorar un poco, porque sí estamos de repente yo creo que es el internet. Ok, ya se escuchó perfecto. Ya, ahora sí. Ya, okay. Ya. Ahora sí. Está bien. Bueno, como le mencionaba, pues es un líder indígena histórico que realmente él siempre ha sido defensor ambiental. Es lamentable que esté sucediendo esta situación en toda la Amazonía y ya, como usted lo ha mencionado, no es pues el único caso. Esto viene ya inclusive de hace muchísimos años, pero donde que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos lo tiene registrado desde el 2013, ya tenemos más de 20 líderes indígenas que han sido asesinados. Por lo tanto, como usted lo ha mencionado, no lo hacen la investigación debidamente y prácticamente ellos se sienten desprotegidos porque seguramente si ellos serían de Lima, otra sería la historia, pero no. Nosotros que somos provincianos nos sentimos desprotegidos y más aún estos líderes indígenas que prácticamente defienden su territorio. Defienden ahora, la única forma es, claro, la única forma es llevar Estado, llevar formalidad, llevar civilización, empresa privada, que defienda. Donde entra normalmente la empresa privada, formal, se reducen los niveles de violencia, se reducen los niveles de sicariato. Estas personas son todas asesinadas por sicarios, es decir, los autores intelectuales son otros. Los actores materiales a veces se capturan, muy rara vez, y pasan años. Hemos visto un caso que se ha juzgado 8 años después. En general, estamos hablando de autores intelectuales vinculados a mafias con sicariato y ausencia del Estado. Obviamente, estos dirigentes no viven en ciudades, viven en áreas rurales, ¿no es cierto? Es difícil tener una comisaría en la esquina. No hay forma de darles garantías físicas para su vida. No se les puede poner un guardaespaldas a cada uno. Pero el Estado tendría que desarrollar estrategias de defensa. ¿Qué le han respondido desde el Ministerio de Cultura y Poblaciones Vulnerables o desde el Ministerio del Interior? Bueno, como usted lo menciona, yo creo que el trabajo se debe hacer articuladamente, tanto la policía, la Marina de Guerra, el Ministerio de Justicia, y como también son comunidades indígenas, también ahí debe estar el Ministerio de Cultura. Por lo tanto, tengo conocimiento, nosotros ya hemos mandado documentos para ver pues realmente cuál es la acción inmediata que se debe hacer ante esta situación que viene ocurriendo cada cierto tiempo, porque ellos están siendo amenazados. Y yo tengo visita de muchos líderes indígenas que vienen a la Comisión de Pueblos Andinos pues a decir que prácticamente el Ministerio de Justicia solo les escucha y ahí termina todo. Más allá, no hay una acción de protección donde que ellos se pueden sentir seguros. Más aún, se sienten amenazados, inclusive con la presencia de la Marina de Guerra, está la policía. Inclusive ellos, atentando prácticamente su vida, hacen prácticamente en esta situación, ellos conocen el campo, conocen su territorio, entregan estas embarcaciones que ellos mismos capturan a la policía. Pero donde debería ser, pues, la seguridad debería dar el ministerio, mejor dicho, la policía, debería dar la Marina de Guerra que está ahí, en esos lugares, en sus territorios. Pero más a lo contrario, ellos mencionan, dicen que más a lo contrario, dejan pasar embarcaciones con insumos químicos que prácticamente pues ahí en la zona del BRAE, en la Amazonía, está pues prácticamente invadiendo el narcotráfico. Entonces, claro, usted nos dice entonces es que las autoridades locales no hacen nada porque están, digamos, coludidos con la situación. Eso nos hace entender porque prácticamente ellos se sienten amenazados, inclusive
De nuevo estamos perdiendo de nuevo se nos está perdiendo la comunicación. El Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa. Sí, yo creo que es el internet que no estamos teniendo muy bien buena señal, pero bueno, ahora sí. Documentariamente con el Ministerio de Defensa, inclusive que en uno de estos días tienen visita a la Selva Central, tomando esta situación que es del asesinato. Por lo tanto, nosotros también vamos a estar presentes y nosotros hemos estado trabajando con líderes indígenas que realmente ellos se sienten que no tienen la presencia del Estado. Por esa razón, desde la comisión y desde mi despacho, nosotros hemos estado elaborando un proyecto de ley en el cual el proyecto de ley que reconoce y protege a los defensores de los derechos ambientales. Nosotros ya lo hemos presentado, va a pasar por la Comisión de Pueblos Andinos, seguidamente va a pasar al Pleno, donde que yo hago un llamado a todos mis colegas congresistas, pues que tenemos que dar este proyecto de ley para que así se sientan protegidos estos defensores, que claro, ellos lo hacen sin un sueldo, lo hacen por su territorio. Claro, pero con un papel uno no se protege, ¿no? Entonces, ¿esa ley qué dice? ¿Qué obligaciones crea para el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, en fin, Cultura, etcétera? ¿Qué obligaciones hay de protección? Pero ya habiendo un proyecto de ley, garantiza prácticamente su vida de los defensores ambientales. Claro que sí, lo que el Ministerio de Justicia, inclusive, nosotros tenemos que ha habido un protocolo, creo que en el 2021, en el cual no está en acción. O sea, esa es la debilidad de los ministerios. O sea, solamente, como usted menciona, está en papeles y no hay acción que claro, podamos... o sea, su proyecto de ley puede ser muy bueno, pero lamentablemente termina siendo declarativo. O sea, yo la bala no la detengo con un proyecto de ley, la bala la detengo con una acción policial que detiene al sicario, detiene a la organización criminal que está detrás. Porque además el problema no es ni siquiera el sicario, es la organización criminal que tiene dominio en los territorios y quiere seguir manteniendo ese dominio. Y el problema es que estamos hablando de organizaciones criminales con brazos muy extendidos y estas personas molestan su trabajo. Entonces, con un proyecto de ley congresista no resolvemos el problema. Es un problema policial, más que político. ¿Qué hacer frente a esto? Sí, es un poco complejo, pero más que todo es acción de los ministerios correspondientes y como le mencionaba, desde la Comisión de Pueblos Andinos nosotros vamos a invitar tanto al Ministerio del Ambiente, al Ministro del Ambiente, al Ministro de Justicia, para que realmente pues se cumpla con el protocolo de defensores ambientales que tenemos en el Ministerio de Justicia, pues que se active y que se trabaje articuladamente y sobre todo nuestros defensores, como son líderes indígenas, ellos no se sientan desprotegidos, más a lo contrario, ellos puedan tener esa protección. Por esa razón también es este proyecto de ley que ellos mismos han pedido y lo siguen viniendo, no de hoy, de hace mucho tiempo, y en cada legislatura o en cada gestión están siendo postergados. Por eso nosotros claro, como no hace daño que haya un proyecto de ley, al contrario, está muy bien. Pero le digo, eso se llama en derecho la alienación de la norma. La idea de creer que la norma puede resolver una situación que excede a la norma. Estamos hablando de delincuentes, de mafias, de crimen organizado, de tala ilegal, sobre todo de droga, también de tala, pero en algunos lugares es básicamente narcotráfico. Y estas personas, el único apoyo que sí tienen es el de sus comunidades, porque la comunidad sí los apoya. Pero el problema es que al asesinar al líder, le das un mensaje a la comunidad, que es, si ustedes se meten, vamos a seguir matándolos a todos. Y eso para la defensa del Estado peruano es muy grave, porque sin la ayuda de la comunidad, tú no vas a vencer al crimen organizado.
O sea, eso es obvio. Yo creo que la respuesta está en algo que sea superior a un proyecto de ley. Pero eso implica una estrategia que tiene que ser planteada desde el frente policial. O sea, ¿cómo van a hacer para patrullar determinadas zonas del país? O simplemente se abandonan y no hay patrullaje y es tierra de nadie, y eso no puede ser. ¿Alguna vez se ha sentado con el ministro del Interior y decirle, bueno, ha habido tantos, ¿no? La verdad, hemos tenido 10 ministros del Interior en los últimos 20 meses, pero, a ver, explícame tu protocolo, explícame cómo se trabaja este tema. ¿Ha habido una respuesta del Ministerio del Interior? Bueno, nosotros con el último ministro no hemos tenido el acercamiento, pero sí ya debidamente nosotros hemos enviado documentos, como le digo, vamos a invitar a la sesión que tenemos en la Comisión de Pueblos Andinos para que ahí puedan mencionarlos y responder, como usted menciona, qué protocolos, qué acciones van a tomar debido a esta situación que se repite cada vez que lamentablemente pues la amenaza es constante a nuestros líderes indígenas y no tienen protección del Estado. Entonces yo creo que ahora es cuando debemos de articular el trabajo, tanto la policía, la Marina de Guerra, los ministerios, para que así pues ellos no puedan vivir con esta amenaza el día a día, siendo invadidos en sus territorios y prácticamente pues no viven psicológicamente, afecta no solamente a ellos, sino a la familia y a la comunidad, porque prácticamente las comunidades indígenas es una familia que ellos se protegen entre ellos. Lamentablemente, pues no hay confianza en el Estado. Entonces creo que eso Ahora, los ministerios deben tener esa predisposición para poder trabajar articuladamente y lograr unas estrategias que mejore y sobre todo garantice la calidad de vida y sobre todo a estos defensores ambientales. Los comités de autodefensa, que varios de estos días pertenecen a ellos, habían pedido varias veces al Congreso y el Congreso aprobó una ley muy polémica, yo le digo muy polémica, por la cual se le pedía al Estado la posibilidad de ser armados y entrenados por el Estado. Es decir, que tengan los medios para repeler ataques armados. ¿Qué piensas sobre esto? Prácticamente ver esta situación, lo que me menciona de lo que tienen que haber estas comunidades, es un poco difícil, de verdad, es compleja a ver que ellos puedan defenderse de la forma que pueda ser, no sé, con armas, porque ellos tendrían que ser entrenados, ¿no? Y no es fácil también ver esta situación, ¿no? No estaría muy de acuerdo. Yo tampoco, porque finalmente terminas militarizando a la sociedad civil y eso es un problema muy serio. Pero además hay que considerar que los asesinos son sicarios, no entran en contingentes, digamos, de combate, sino son personas particulares entrenadas y contratadas para matar selectivamente. Pero de todas maneras tiene que haber una estrategia y como usted dice, yo la verdad francamente congresista no la veo, no la ve nadie. No hay, o sea, por lo menos en práctica una estrategia. Y luego tampoco hay desde el sistema de justicia una respuesta, porque todos estos crímenes gozan de total impunidad. Ese es el problema, porque finalmente si tarde o temprano atraparan por lo menos a los sicarios, los metieran presos, 30 años, ¿no es cierto? Podría haber un sentido de justicia, pero no hay ningún sentido de justicia. Nadie vio nada, nadie supo nada, impunidad absoluta, levantan el cadáver, lo entierran y ahí acaba la historia. ¿No? Entonces, el sistema de justicia no está investigando tampoco nada, ni tampoco está condenando a nadie. Eso es, por esa razón es de repente de las poblaciones indígenas la confianza que ya no hay en el Estado, porque nunca
nunca hay el culpable, no hayan prácticamente pues quienes mediante quienes han sido dirigido prácticamente este asesinato, porque ellos viven con amenazas, ¿no? Lo que usted mencionaba de este proyecto de ley, en la Comisión de Pueblos Andinos tenemos un proyecto de ley de la congresista Ruth Luque para derogar justamente estos comités de autodefensa que no son de comunidades indígenas. O sea, es bien complejo ver la situación, pues, qué comunidades son indígenas y que ellos no podrían ser de estas comunidades lamentables hechos que no habría control prácticamente, ¿no? Y eso yo creo que es un proyecto de ley que no puede pasar. Todo podría ser sí para defenderse, pero también podría ocasionar otra situación Otra pues, tragedia. prácticamente estas otras tragedias familiares o muchas situaciones sociales que ocurren en la comunidad, entonces serían utilizados. Entonces es un poco difícil controlar prácticamente. Entonces, para eso creo que tenemos tanto a la policía, a los militares, que pues son Claro. Pero de entrenados, nuevo, ¿no? la policía no tiene presencia en estas zonas. Su presencia está en las capitales de provincia, a veces en algún distrito que tiene una población importante, pero en distritos con poca población, en centros poblados, es difícil encontrar presencia policial. Tal vez un patrullaje eventual, pero ni siquiera eso. Usted sabe de qué estoy hablando, no hay policía. O sea, no es que tú salgas y grites policía, policía, como si estuvieses en Lima, eso no va a pasar. Y a veces la policía se demora 2, 3 días en llegar, o el fiscal también 2, 3 días en llegar a levantar un cadáver. Estamos hablando de zonas muy solas, en todo sentido, ¿no? Muy solas. Pero muy bien, congresista, gracias por estar con nosotros, estaremos atentos al proyecto. Hay mucha información, mucha noticia que comentar esta mañana, Rosa María. Y bueno, el tema de las mujeres nuevamente ha sido puesto sobre la mesa con este crimen horroroso que hubo hace pocos días en la Plaza 2 de Mayo. Rosa María, adelante. Efectivamente, 25 días después del ataque con gasolina y fuego a una mujer que terminó días después con su fallecimiento, el victimario había huido de Perú fácilmente, ¿eh? De nacionalidad venezolana, Sergio Tarache fue detenido anoche en Colombia gracias a la policía colombiana y a un eficiente trabajo de la policía colombiana. Fue detenido y inmediatamente surgieron varias preguntas. Me dijeron, ¿lo van a extraditar? No, no lo van a extraditar. Un asesino que está huyendo de la justicia, que está evadiendo su captura, que está en fuga, es inmediatamente deportado. Y algún incauto entendió que iba a ser deportado a Venezuela. ¿Para qué va a ser deportado a Venezuela? Tiene que ser deportado al Perú, porque acá es donde se le persigue por la comisión de un asesinato. A ver, 2 neuronas y que hagan sinapsis, pues chicos, ¿cómo lo van a deportar a Venezuela? Pues lo tienen que deportar, he dicho en Twitter, al Perú, pues obviamente, si acá está siendo perseguido por el delito que ha cometido. Entonces, no hay extradición, no es Toledo, no se va a demorar un año, no hay un juicio de extradición. No, es un criminal huyendo de la justicia, está en fuga. Inmediatamente, por los mecanismos de colaboración que tenemos con los países fronterizos, esa persona es inmediatamente deportada. El caso, por ejemplo, si ustedes quieren, uno antiguo, Vladimiro Montesinos, capturado en Venezuela, inmediatamente deportado al Perú. Deportado. Orellana, deportado. Hay varios. También narco que estaba vinculado. Ay, se me ha ido el nombre. También en Colombia o en Ecuador. Acá, inmediatamente deportado. ¿Por qué? Porque el país, a ver, el otro que fue deportado, Martín Belaúnde, ¿se acuerdan ustedes? También deportado de Bolivia a Perú. ¿Por qué? Porque esta persona que ingresa, tal vez con, digamos, la visa de turismo clásica, no puede ingresar
huyendo de la justicia, pues. Entonces, el país que lo recepciona no lo acepta y lo deporta. Caso diferente es el de un requerimiento judicial a una persona que reside en otro país. Yo resido en los Estados Unidos y hay una corte en el Perú que me quiere juzgar. Entonces, ahí sí tienen que solicitar mi extradición a los Estados Unidos porque yo soy residente en los Estados Unidos. El señor que escapa no es residente de nada. Es un criminal en fuga. Lo detienen y el país inmediatamente lo deporta. Participa la Interpol, ¿no es cierto?, que tiene que localizar a la persona, informar a las autoridades peruanas. Las autoridades peruanas recepcionan al delincuente muy rápidamente. No sabemos a dónde lo van a mandar, probablemente por avión a Lima, probablemente, digo, todavía no está nada, los detalles no están finiquitados, pero en las próximas horas o en los próximos días está este sujeto en el Perú para ser, yo creo que rápidamente sentenciado. Las imágenes son prueba plena, y por supuesto el daño causado en la víctima, que está claramente establecido en la autopsia de ley, establece con toda claridad que a este sujeto le corresponden. Algunos me decían que cadena perpetua, puede ser, pero no menos de 35 años. Feminicidio con fuego, con planificación, alevosía, ventaja, nocturnidad, o sea, todos los agravantes. Todos los agravantes. Una chica de 19 años, con todo por vivir. Y la vida arrebatada en la vía pública con fuego, que es la modalidad del odio más brutal. No es la primera vez, por supuesto. Ya lo sabemos. El feminicidio es una epidemia en el Perú. Y este año, los primeros 3 meses del año han sido particularmente feroces con las mujeres, pero feroces. Con un Congreso conservador que no quiere que se enseñe educación sexual integral. Con autoridades que no quieren intervenir en la escuela, donde se forma a los niños que serán adultos mañana, y donde se les puede formar en respeto, en afecto. Alguien les tiene que enseñar el afecto cuando muchas veces no lo tienen en su casa. Alguien les tiene que enseñar el respeto. Alguien les tiene que enseñar la convivencia. Eso es educación sexual integral, no hablar de genitales, por el amor de Dios, también. Pero cuando se habla de nuestra relación con los otros seres humanos, con los valores adecuados, eso es educación sexual integral. Eso es participar, ¿no es cierto?, desde la infancia en demoler el machismo que nos consume en el Perú. El machismo es una plaga que nos mata a las mujeres todos los días, nos golpea todos los días. Hay gente que no quiere que se hable de machismo en la escuela. Gente que no quiere que se diga que las mujeres en el Perú sufrimos todos los días ataques por nuestra condición de mujeres. Ayer se conoció también el caso de Cristian Olivero. El señor Olivero fue en el año 2004, hace 19 años, imagínense ustedes, víctima de la homofobia. Se encontraba en lo que entonces se llamaba Santa Isabel, un supermercado, con su pareja, que era un hombre, y estaban expresándose algún gesto de afectividad. Se besaron, se abrazaron. Lo que les provocó hacer, lo que yo haría con mi marido, ¿no? Agarrarme la mano, darme un beso, un abrazo. Se le acercó una persona, el gerente, me parece, la gerente del establecimiento, y les pidió que se retiraran, que estaban molestando a los demás clientes. El señor Rivero decidió hacer de esto una acción, una cruzada sobre sus derechos. Y fue a Indecopi. Y perdió. Perdió en la Comisión de Defensa del Consumidor, perdió en el Tribunal de la Libre Competencia, se fue a la Corte Superior, en contencioso administrativo, y perdió.
perdió en la Corte Suprema, perdió en todas partes. Pero se fue a la Corte Interamericana. Y 19 años después ganó. Y ganó, pero de verdad ganó como en la guerra. Porque al Estado peruano le han dicho que nadie puede discriminar a otro ser humano, porque está en nuestra Constitución además. Y le ordena al Estado peruano educar a la población peruana, educar es bien amplio, en los derechos de las personas LGTB. Eso es lo que dice la sentencia. Hoy el Estado peruano tiene la obligación de educar. Educación sexual integral. No puedes discriminar a alguien porque tenga, ¿no es cierto?, una preferencia, una orientación o un género que a ti no te gusta. La discriminación está prohibida. Y les recuerdo a los católicos, que suelen molestarse cuando explico esto, que tienen que leer el catecismo de la doctrina cristiana, donde dice la siguiente frase: toda forma de discriminación está prohibida. Esa no es la ley peruana, es el catecismo, si no lo conocen. Porque acá hay conservadores que creen que son católicos, están convencidos de que son católicos, nunca han leído el catecismo. Toda forma de discriminación está prohibida. Toda quiere decir toda. Vamos a acaso. Y vaya que es población discriminada. Vaya que lo es. Entonces, por favor, lean la resolución de la Corte Interamericana. Y que la lean en Indecopi, que la lean en el Poder Judicial, para ver si entienden que estas resoluciones generan jurisprudencia. Jurisprudencia que es vinculante para todo el sistema interamericano de protección de derechos. Y para terminar la mañana, y para referirnos al gobierno de Pedro Castillo, del cual no nos olvidamos de nada. No sé, a veces no tenemos tiempo para contarlo todo. El Hugo Chávez peruano, como lo bautizó Marcos Cifuentes, fue detenido ayer y ha sido llevado a prisión. Se ha ordenado 24 meses de prisión preventiva por considerar que su actividad puede perturbar la acción probatoria de la Fiscalía. ¿De qué se le acusa de colusión? Durante los pocos meses que logró prácticamente destruir Petroperú. Destruir. Petroperú no pudo tener estados financieros auditados y perdió toda su capacidad de endeudamiento bajo la gestión de este sujeto. Bueno, está preso. El caso concreto es, ¿no es cierto?, la compra de petróleo a una empresa vinculada a un empresario además que ya fugó. El empresario fugado no está en el Perú, no está acá. Ay, tenía un nombre árabe, pues no es Samir es el otro, Villaverde. Pero, voy a regresar con el nombre en un instante, pero está fugado fuera del Perú y según Hugo Chávez está en la cárcel. 24 meses. Acuérdense ustedes que todos estos personajes entraban de manera simultánea a hablar con el presidente Castillo, ¿no? Hugo Chávez, el empresario, Samir Villaverde, Caroline López, a la misma hora, el mismo día. Caroline López entraba y salía de Petroperú. El señor Fermín Silva, el amigo del presidente dueño de la clínica La Luz, es el que dice que pagó 50.000 soles a Pedro Castillo para que nombraran a Hugo Chávez como gerente general de Petroperú. O sea, pagaba una coima para que lo nombraran. ¿A cambio de qué? A ver, ¿a cambio de qué? Por el amor de Dios, lo único que faltaba es que le pusieran ruedas al edificio de Petroperú y se lo llevaran. ¡Qué bárbaro! Dios mío. O sea, el daño a la gestión de Petroperú es brutal y eso impacta en todos los peruanos. Ha habido que rescatar a Petroperú con dinero de nuestros impuestos, más de
$1.000 millones, me parece que fue, $1.000 millones, lo que hubo que poner. $1.000 millones. $1.000 millones son los activos de la familia Ramírez. Muy bien. ¿Por qué con plata nuestra, de nuestros impuestos, que son para atender escuelas, hospitales, ¿no es cierto? Justicia, seguridad, policía, tenemos que pagar las aventuras empresariales de una persona que estuvo casi poniendo en quiebra a Petroperú? Para hacerse rico, ¿no? Para hacerse rico, dicho sea de paso. Y hacer rico al señor Castillo, porque era puesto por Castillo, al servicio de Castillo, con la intercesión de su amigo Fermín Silva de la Clínica La Luz. Impresionante. No robaron más porque no tuvieron más tiempo. Eso es lo único que hay que tener claro del gobierno de Castillo. No robaron más porque no tuvieron más tiempo. Se les acabó el tiempo. Era demasiado descarado. Muy bien. Nos tenemos que ir. Abel, Así es, Rosa María. Nuevamente el No, día de mañana. ¿Qué tal mañana? Sí, nos recuerdan que es Abudayev, el señor. Gracias, chicos. Que era tanto en siempre me Facebook ayuda. y en YouTube nos dicen Ustedes Abudayev. saben, yo produzco yo misma el programa con Abel y todos los datos los tengo acá, pero a veces concreto no lo tengo. Pero así es, el señor Abudayev, que ya no está en el Perú, partió en un avión. No tiene orden de captura ni prisión preventiva por el momento, pero se fue en un avión. Un contrato con $80 millones, ¿ah? No era poco de pavo. No. Eso es lo que está en juego. La compra de emergencia. Una licitación mal hecha que se repite y vuelve a ganar el mismo. Dios mío. Una licitación que además se hace no en horas, en minutos, para que nadie pueda concursar. No, es de un descaro de aquellos. Qué pena por Petroperú, la verdad. Qué pena. Porque es una empresa que merecía un mejor destino. Pero hoy está en una situación financiera muy difícil, porque en efecto una persona con poder, con ambición, con el interés por los delitos, puede arrasar una institución pública, arrasarla. Y eso fue lo que pasó con Petroperú. La arrasaron. Muy rápidamente. Le quitaron toda posibilidad de endeudarse. Y si no tenía capacidad de crédito, simplemente sus bonos no valían nada. Y hubo que salir al rescate. El MEF tuvo que salir a rescatar a Petroperú por la torpeza de estas personas que estaban más interesadas en hacer negocios particulares que en otra cosa. Muy bien, que sirva todo. Nos tenemos que ir. Nos vamos, Rosa María. Mañana me imagino que comentaremos, porque en este momento el jefe del gabinete está exponiendo la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura. No, eso no sirve para nada, muchachos. Es como prohibir que te limpien la luna del carro. Eso no sirve para nada. Miren, no importa cómo se llama la entidad. Lo importante es lo que hace. Eso, como decían los chinos luego de la caída de Mao, ¿no? En la reforma. No importa de qué color sea el gato, lo que importa es que caza ratones. Bueno, puede llamarse autoridad con cambios, ministerio de la transformación, autoridad de la reconstrucción. Llámelo como le dé la gana. El asunto es que sea eficaz. Y yo te voy a decir algo, Abel, que he estado diciendo mucho. No es que la autoridad de reconstrucción con cambios no haya hecho nada, porque la palabra nada, como la palabra toda, ¿no es cierto?, son palabras absolutas. Sí, ha hecho, porque ha gastado 25.000 millones de soles de plata de todos nosotros. Lo que sucede es que no ha hecho lo principal, que es el control integrado de cuencas. Porque se hizo una reconstrucción que básicamente lo que estaba buscando era construir lo que se había derruido. Es decir, se hizo la reconstrucción, pero no se hizo el cambio. El cambio cuesta 25.000 millones de soles más. No importa dónde los pongas. En PCM, en el Ministerio de Transportes, donde tú quieras, donde sea más eficaz.
Porque esos proyectos que demoran unos 5 o 6 años de ejecución tienen que empezarse a hacerse ahora para solucionar de manera permanente un asunto que es recurrente en las ciudades de la costa peruana. Nos vamos, a ver. Nos vamos, Rosa María. Así es, hasta mañana a las 8 de la mañana. Muchísimas gracias a todos por la gentil audiencia. Permiso. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.